compartir primero vamos a compartir la pizarra para hacer algunos comentarios. Por ejemplo, algunos me han preguntado sobre fertilizantes. Entonces, los fertilizantes lo clasificamos en simples, binarios, compuestos y complejos. Solo vamos a esos. Además de estos, pues los podemos clasificar de acuerdo a su estado sólido, líquido y gaseoso. Además de eso, los podemos clasificar en lenta liberación. Están los de orgánicos minerales. Los otros biofertilizantes. Ahí podríamos poner liberación lenta, lenta liberación, órgano mineral, biofertilizantes. A veces aparece la palabra solubles, ultrasolubles. Bueno, ahí está. La definición de fertilizantes es, así como lo dimos en clase, es como compuestos orgánicos y están los compuestos. ¿Se mira el azul o le pongo color rojo? Se mira, ingeniero. ¿Se mira? Sí, ahí está bien. Orgánicos e inorgánicos. Ya. Pueden ser naturales o sintéticos, que aportan los elementos esenciales. Los simples son los que aportan un elemento primario. Lo clasificamos en nitrogenados, potásicos y fosfatados. Ahí estamos. Los binarios puede ser la combinación de nitrógeno y potasio, nitrógeno y fósforo. Vamos a ver. Puse una B, nitrógeno y fósforo. Fósforo y potasio. No sé si me falta una combinación. Con los dos, potasio. Están los dos. Creo que están las combinaciones. Ahora, los compuestos. Cualquiera de estos fertilizantes pueden ser compuestos, o sea, son los... Hagamos una relación en química. Los elementos están formados por átomos. Un átomo es un elemento. La unión de varios elementos forma un compuesto. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? Los compuestos están formados por elementos y átomos. Y los complejos, aquí pueden ser mezclas físicas y químicas. ¿Estamos claros con esto, Abner Skoy?
fue lo que usted me preguntó sobre, por ejemplo, él me preguntó sobre 15, 15, 15. ¿Cómo lo clasificaríamos esto? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Compuestos o complejos? Complejos. ¿Ah? Complejos, ¿no? Complejos. Son complejos, porque está formado por los 3 elementos primarios, complejos. Y no sabemos si es sal pura o una mezcla física o una mezcla química, pues se llama complejos. Si aparece este, por ejemplo, K2HPO4, ¿este qué es? ¿Es un complejo o es un compuesto o es un complejo? Es un compuesto. Pues, Es un compuesto. ¿Ya se dieron cuenta de los dos, por favor? Coy, ¿ya se dio cuenta cuál es un complejo, cuál es un compuesto? ingeniero. ¿Alguna duda? Entonces, los simples y binarios pueden ser compuestos o pueden ser complejos. Los simples y binarios, ¿todos estamos de acuerdo ahí? Por ejemplo, la urea, ¿qué es? ¿Es un compuesto o es un complejo? ¿Qué es? ¿Ni por qué nadie contesta? Es un- Conteste. Complejo. Es un compuesto, porque está formado por el CO, el NH2, 2, perdón, 2 y 2. ¿Ah? Ustedes conocen la fórmula, es un compuesto y es un fertilizante simple. Vamos a poner el otro ejemplo. El vamos a ver, el NH4, 2, HPO4. ¿Este qué es? Usemos la clasificación arriba. ¿Es simple o es binario? Es binario. binario. Es binario. Binario. Entonces, es binario. ¿Es un compuesto o es un complejo? Compuesto. Es un compuesto. Supongamos que yo le diga el 20, 20, 0. Solo decir 0. Y ustedes observan que está formada por DAP y sulfato de amonio. ¿Este qué es? ¿Cómo lo clasifican ustedes? Un Es un binario. binario. ¿Binario es compuesto o complejo? Compuesto. Es un complejo porque es una mezcla. Está mezclada por DAP y sulfato de amonio. Ingeniero, sé que los binarios, pero también los binarios pueden ser compuestos. Sí, puede ser, los binarios pueden ser compuestos o puede ser complejo. Ah, sí, ya lo vimos arriba, ¿verdad? Perdón. Estamos claros con esto. Con esto les vengo a clarificar lo que me estaban preguntando. ¿O les compliqué más la vida? No, Inge, quedó claro. Está muy bien, ¿no? Ahora, el otro problema que vi fue lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan? Hagamos borro esto. Borro todavía no. ¿Borro todo? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, el otro, espérame. ¿Ustedes se acuerdan cuando se llamaba el número de oxidación?
número de oxidación. En el número de oxidación de un, decía, de un elemento en su estado fundamental es igual a 0. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso de química? Sí. Un elemento, el número de oxidación de un elemento de su estado fundamental es 0. Por ejemplo, el hierro. ¿Ya? Creo que ahí les pedían elemento puro. Entonces sería bueno corregirlo, ponerle el elemento fundamental en su estado elemental. Así para no confundir, porque elemento puro no puede ser. Puede ser que el hierro que tenga el fertilizante tenga algunos contaminantes. No sé cómo se lo dieron en clase como elemento puro. ¿O no? Sí, así como elemento puro. Entonces póngale como en su estado fundamental o en su estado elemento, porque no es tan puro, porque el otro, si en caso que por ejemplo, P2O5, ¿qué es? Es un elemento puro, es un compuesto, pues está representado en su forma oxidada. Entonces sería un elemento en su estado fundamental, para que tenga relación con lo que vimos en química. Yo lo hago más para que no haya contradicción con lo que vimos en química. ¿Estamos bien ahí? Este es en elemento, es la forma de expresión en la forma óxida. Estos vienen de esta forma, porque si ustedes se acuerdan en química, les decían, para escribir la fórmula de un elemento es cuando se junta el fósforo y el oxígeno. ¿Con qué valencia actúa el oxígeno? Con 2. Pues el fósforo, ¿en qué columna está? En el 5. ¿Ah? Ahí está. Entonces, esa es la forma como lo idearon los químicos para representarlo en la forma de fertilizantes. Entonces, ahora póngale, si ustedes le dieron elemento puro, ahora hagan el clic, que es un elemento en su estado fundamental. ¿Alguna duda de esto? ¿O los confundí Porque cuando me preguntaron elemento puro, entonces yo me puse a pensar, ¿cómo es eso? Puro todo, ¿no? Entonces sería un elemento, el nutriente en su estado fundamental. Entonces, si a usted le piden puro, entonces ustedes saben que es un elemento en su estado fundamental. Así no nos contradecimos. ¿Estamos bien ahí, por favor? Sí. Yo les digo es para que no haya contradicción, pero entonces estamos cuando les preguntan cuando alguien de ustedes me pregunta cuál es la valencia en su estado fundamental o cómo saco el peso molecular de un elemento puro, no. Entonces ya sé a qué se refiere. Está en su estado fundamental que algunos le denominan elemento puro. ¿Está muy bien? O nutriente en su estado. Sería un nutriente en su estado fundamental. ¿Alguna duda de esto, por favor? No, ingeniero. Estamos bien ahí. Ahora, antes de entrar, hagamos cálculos sobre hacer una mezcla, formulación de fertilizantes complejos. Entonces vamos a hacer las mezclas físicas. Las mezclas físicas, lo que se tiene es que se juntan fertilizantes y cada fertilizante, cada compuesto mantiene su estructura química.
no se mezcla, no forma reacciones. Si ustedes le aplican urea, se mantiene como urea. Si ponen sulfato de amonio, se mantiene como sulfato de amonio. Si ponen fosfato diamónico, se mantiene con fosfato diamónico. Si ponen sulfato de potasio, se mantiene sulfato de potasio. Si mezclan todos estos fertilizantes, urea, sulfato de amonio, fosfato diamónico, sulfato, siempre se mantiene la sal, no ocurre ni una reacción química. Entonces, para hacer las mezclas físicas de fertilizantes, para que no formen otro compuesto, tienen que ver si son compatibles. O sea, que no reaccionen, que no formen otros compuestos. Por esa razón, no se recomienda mezclar. Tal vez aquí debemos tomar en cuenta que son mezclas sólidas o mezclas líquidas. Aparte de la preparación de soluciones nutritivas. No se recomienda mezclar calcio con fósforo. ¿Por qué? Porque va a formar la roca fosfórica, que es el material de origen de los fertilizantes fosfatados. En algunos países, por ejemplo, Colombia y México, existe roca fosfórica acidulada. Entonces, a esa roca fosfórica le ponen ácido sulfúrico o bien ácido clorhídrico para disolver el fosfato de calcio. Y hay otro tipo de formación de fertilizantes, los termofosfatados. Lo que hacen ahí es sacan al fósforo, lo someten a altas temperaturas a la roca fosfórica. Otra cosa que no tienen que mezclar, calcio y azufre, porque forman el yeso, que es el sulfato de calcio. Entonces, cuando van a hacer mezcla física de fertilizantes, procuren no mezclar fertilizantes que tengan calcio y fósforo o calcio y azufre, porque forman compuestos insolubles. Porque todos los fertilizantes, para que sean disponibles en la planta, deben ser solubles. Unos son más solubles que otros. Por ejemplo, los fertilizantes que se utilizan en fertirriego son más solubles que los que se utilizan aplicación al suelo. Porque, o también cualquier fertilizante que ustedes utilicen que forma reacciones químicas o cambia sus propiedades físicas o químicas. Por ejemplo, no se tiene que mezclar la urea con nitrato de amonio. Este es un fertilizante que se conoce con el nombre de UAN, pero este sí es recomendable para preparación de soluciones. Pero para formación de mezclas físicas de fertilizantes sólidos no es recomendable. ¿Estamos claros? Este último, por favor. Para fertirriego es una mezcla ideal. Pero para hacer mezclas físicas sólidas no es recomendable. Porque absorbe humedad del medio ambiente y se vuelve en estado líquido. Entonces, mientras fertirriego sí se utiliza fertilizantes líquidos. Queremos que sean solubles. Entonces, otra cosa que tenemos que buscar es que no debe haber segregación.
¿Alguno de ustedes me puede decir qué sería segregación? Dana. No sé, ingeniero. ¿Quién otro me podría ayudar de... Anderson Castro, ¿qué es segregación? Brando Abril. Es la caída de algún líquido. ¿Ah? Tal vez es la caída de algún líquido. Sí, separación. O sea, lo que nos interesa aquí en este caso es que los fertilizantes que no se separen. O sea, si ustedes mezclan la urea, el sulfato de amonio, lo mezclan bien, deben estar mezclados en toda la vida, no se tienen que separar. Entonces, esto implica que se tiene que mezclar fertilizantes que tengan el mismo tamaño de gránulos. Si todos son polvos, a todos tenemos que ponerle polvo. Si todos están granulados, tenemos que mezclar todos que sean granulados. Porque, ¿qué pasa si usted mezcla un fertilizante en polvo y otro granulado? ¿Qué pasa con el polvo? El polvo queda se va a... abajo o se queda arriba? ¿Qué pasa con el fertilizante? ¿Se separa o se mantienen juntos? Se separan. Se separa, entonces por eso tenemos que usar fertilizantes que tengan la misma presentación física, la misma presentación química, que no tenga calcio ni fósforo, ni calcio y azufre. Si queremos hacer mezclas sólidas, no tenemos que mezclar la urea con nitrato de amonio. Dana no ha tenido problemas con los mexicanos, no le han dicho, pinche guatemalteco, ¿qué estás haciendo aquí? No, ingeniero. Bueno, entonces, si usted ya hubiera tenido ese comentario, entonces lo están segregando, lo están separando. A eso se llama segregación. Nunca le han dicho así, pinche guatemalteco, ¿qué estás haciendo aquí en Guatemala? ¿Eh? No, ingeniero. A mí me lo dijeron una vez, me dijo el muchacho, pinche guatemalteco, se creen que son buenos para estudiar. Sí. O sea, ¿qué me estaba diciendo él? Porque él era de Morelia, era de Pátzcuaro, de Morelia. Entonces, no sé por qué me lo diría de esa forma, pero yo me hice loco. Generalmente cuando uno va a otro país y va becado y va estudiando, uno tiene que hacer lo mejor. Acuérdese que uno va representando a su país. Entonces uno tiene que ser bueno, tiene que demostrar a los nacionales que uno es capaz, ¿no? Ya es otra cosa, ya viene el propio ego de uno. Estamos claros, no debemos mezclar esto, no debe haber transformaciones químicas y no tiene que separarse las partículas. ¿Ya? ¿Alguna duda de la mezcla, las características para una mezcla? Ahora hagamos un ejemplo. Supongamos que ustedes les van a decir que tienen que trabajar en una distribuidora de fertilizantes y el que les va a contratar es egresado de la escuela y les quiere aplicar la antigüedad. Entonces le dicen que necesitan preparar 1000 kilogramos de triple 15. Triple 15. Y las fuentes que van a utilizar va a ser el sulfato de amonio. Su fórmula es 21, 0, 0 más 24 de azufre.
y van a usar el DAP, que es el fosfato de amonio, es el 18,46,0. Y fuente de potasio va a ser el cloruro de potasio, que también se conoce con el nombre de MOP, que es muriato de potasio. Su fórmula es C060. ¿Estamos bien? Entonces, tienen que formar 1000 kilogramos de N de triple 15. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno va a haber en 1000 kilos que tenga la fórmula 1515? ¿Quién de ustedes hace su cálculo mental? Brando, Abril, Cecia, 150, ingeniero. Wendy, Kushum. ¿Cuánto da? Todos estamos de acuerdo que son 150 kilogramos de nitrógeno, Sí, ingeniero. Ahí estamos. o hacemos la regla de 3. No, ahí estamos bien. Entonces, al sulfato de amonio le ponemos fertilizante. Entonces, ahora vamos a tener, vamos a ver, fertilizante A, le asignamos una letra a cada fertilizante A, va a ser el sulfato de amonio. Fertilizante B va a ser el fosfato diamónico. Y el fertilizante C va a ser el cloruro de potasio. ¿Alguna duda de dónde salen los 150? Lo asumimos que todos lo comprendieron. Mejor hagámosle la regla de 3. Dice, por cada 100, ustedes van a tener 15 de nitrógeno. Por 1000 que necesito, ¿cuánto de nitrógeno tengo que poner? Va a ser 150. Entonces, hacen la regla de 3 para cada uno. ¿Alguna duda cómo generar esos 150? Ahora, 150 kilogramos de N. ¿Qué fertilizante me lo aporta? Fertilizante A. ¿Aporta nitrógeno el fertilizante A? Sí. Sí. Entonces ponemos 0.21 de A. Más, ¿quién otro nos aporta nitrógeno? Fosfato de amonio. Es el 18. Siempre lo ponemos decimal, 0.18 de B. Ya no hay otro fertilizante que nos aporta nitrógeno. Ahora vamos con el 150 de P2O5. ¿Quién me aporta el fósforo? Solo el fertilizante B. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Entonces aquí ponemos 0.46 de B. Ahora necesito 150 de K2. K2O. ¿Quién me aporta el K2O? El fertilizante C. ¿Todos estamos? Le pongo 0.6 de C. Si se dan cuenta, tiene un sistema de ecuaciones que es necesario resolverlas. ¿Qué calculamos primero? ¿A, B o C?
Felipe, ¿cuál que calculamos primero, el A, el B o el C? El C, diría yo. El B, va, pues B. Entonces tenemos B va a ser igual a 150 dividido entre de punto 46. ¿Todos estamos de acuerdo con el despeje, por favor? Sí, ingeniero. Va. ¿Cuánto nos da aquí? Nos da... ¿Cuánto nos da? 326.08. 326.08 kilogramos. O sea, entonces tenemos que usar 326 kilogramos de DAP. Ya tenemos el B. Ahora, ¿qué nos tocaría calcular? Ahora podemos calcular el A. Entonces, A va a ser igual a 150 menos 0.18 de B. Como B ya lo conocemos, va a ser 326.08. Todo esto lo tenemos que dividirlo dentro de 0.46. Ingeniero, ahí no es dividido dentro de punto 21. Sí, punto 21, perdón. Estamos sacando nitrógeno, ¿ah? Punto 21. Ahí estamos. Gracias. ¿Cuánto nos da esto? $434.78. 434.68 kilogramos de... Como tengo pereza de escribir, le pongo SA. Estamos de acuerdo que es sulfato de amonio. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular el C. C va a ser igual a 150 dividido entre de 0.46. Esto nos da, ¿cuánto? Nos da como 200 algo. 250 creo que da. Da 250. Va que a veces hay que operar sin usar calculadora. Ya se dan cuenta cómo lo hice. Son 60 por 2. Espérenme, aquí es 0.6. No sé por qué me sigue el 0.46. 200 son 120, queda 30, 50, 250. Ya calculamos la cantidad de fertilizante que tenemos que mezclar. Ahora tenemos que sumar. Tenemos que sumar los 326.08 de DAP más 432.68 de sulfato de amonio más 250 de MOP. ¿Cuánto nos da esta suma? Nos va a dar 1110 más o menos. 1010, algo así da.
¿Nos da esta suma, por favor? 1008.76 me da a mí. 1000. 8.76. Ingeniero sí da 1010.87 porque el sulfato de amonio es 434.78. Entonces aquí es 34. Va, ahí está. Entonces, ¿cuánto nos da? 1010.87. 0.87. O sea, lo que hacen para hacer esa mezcla, como ya tienen sus, entonces por cada tonelada ellos tienen que anotarles si van a hacer 4 o 5 toneladas de mezcla y mezclan 5 veces cada uno de estos fertilizantes, después lo ponen a mover y ya lo sacan en sacos. Si se dan cuenta, aquí nos da una suma de 110. Entonces, el triple, si utilizan estos muestras de fertilizantes con ese mismo grado de fertilizante, ellos sacan 1000 sacos, serían 100 sacos de 100 kilos, serían 22 sacos de 45 kilos cada uno, que es un quintal, es el que nos vende con el triple 15. ¿Necesitamos material de relleno aquí para completarlo? ¿O no se necesita material de relleno? Sí, porque los fertilizantes siempre traen materiales inertes. Pero en este caso no hay que usar material de relleno porque nos da los 1000 kilogramos que necesitamos para hacer la mezcla. Si nos diera menor de 1000, entonces sí tenemos que tener material de relleno o material inerte que lo que hace es únicamente compensar el peso de manera que salga el 15-15-15. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? ¿Hacemos otro ejemplo o no? ¿Está claro con eso cómo hacer las mezclas? Sí, Inge. Cuando hace falta para completar el volumen, sí es necesario usar material de inerte. En este caso no, porque nos da los 1000 kilogramos que se necesita. Y nos están robando todavía 10 kilos. Eso viene distribuido, entonces el fertilizante, si usan estas cantidades, entonces sería un 14.6 de cada fertilizante, más o menos. Pero aparece como triple 15. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes han abierto un saco de triple 15, aparece... ¿Quién de ustedes ha abierto un saco de triple 15 de mezcla física? Yo. De los que lo han abierto, se dan cuenta que pueden ver 3 colores. ¿Qué colores han visto los que lo han abierto? Aparece un color rosado, que es el muriato de potasio. Aparece uno gris, que es el fosfato de amónico. Aparece uno como que fuera azúcar morena, es el sulfato de amonio. Entonces, si se dan cuenta, ustedes lo pueden separar, no hay reacciones químicas. Entonces, los cálculos que hicimos es para hacer mezclas físicas. ¿Alguna duda de los cálculos, por favor? Entonces, ya hicimos la primera actividad. Ahorita vamos a ver la segunda actividad. Lo que vamos a ver ahorita es cómo interpretar los datos de análisis de suelo. Es un repaso porque ya lo vieron en teoría. El nivel crítico es un valor, es un punto, es un numerito que está basado en la ley del mínimo. ¿Por qué se dice que está basado en la ley del mínimo?
¿Quién de ustedes me puede ayudar, por favor? ¿O solo dejaron prendido su compu y se fueron a dormir? Porque cada nutriente tiene su máximo, por así decirlo, y relacionándolo con la ley del mínimo, si uno está deficiente, el otro no va a poder reaccionar. Si está deficiente, lo tenemos que llevarlo a su nivel adecuado. ¿Ah? Eso es lo que se pasa. Entonces, está basada en la ley del mínimo. Si hace falta, tenemos que llevarlo a su nivel adecuado. Para la interpretación de los datos de análisis de suelo debe haber calibración de la metodología. O sea, esa calibración nos va a indicar si el análisis de suelo me da valores muy bajos, implica que va a haber respuesta a la aplicación de fertilizantes si usted aplica fertilizante. Si están valores muy altos, no hay que aplicar y la planta rinde. Entonces, nos tiene que dar esa relación, ¿sí? Entre baja concentración de nutrientes, nos tiene que dar respuesta a la aplicación de fertilizante. O sea, cuando yo aplico fertilizante, la planta tiene que crecer y me produce más. Si no le aplico fertilizante, la planta no va a crecer y no va a producir. Entonces debe haber esa relación. O sea que por esa razón que cada solución extractora tiene diferentes valores de comparación. ¿Estamos claros con esto, por favor? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a la segunda diapositiva. Esa calibración se hace usando esta gráfica. Esto no lo vamos a hacer con ustedes, pero sí para que tengan una idea cuando les hablan sobre el nivel crítico, está basado en esta gráfica. Lo que se hace es muestrear todos los suelos de una área, de una región del país o donde usted quiere mandar calibrar su metodología. Entonces, ese trabajo lo hizo el Instituto de Investigaciones Agrícolas, que en los años 50 del siglo pasado. Y el que vino a dar la asesoría era un señor de la Universidad de Carolina del Norte. Ahí trabajaba el señor Melich. Entonces él dice, hoy voy a tener la oportunidad de probar mi solución extractora. Entonces, por esa razón, en Guatemala se utiliza el Melich 1. Por la asesoría que dio los Estados Unidos al Instituto de Investigaciones Agrícolas. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que se llama el IAN. Ustedes en la escuela sí conocen dónde quedan los terrenos del IAN, ¿qué dicen? ¿No? Bien. Sí, ingeniero. Entonces, eso, o sea que ahí donde viene ese nombre, el IAN es Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ahora que es el ICTA. Entonces, lo que hicieron ahí fue, nombraron a 2 investigadores de la ciencia del suelo, que fue, no sé si está vivo todavía, el ingeniero Ricardo del Valle, Luis Echari Gorría si está vivo. Y el otro fue, creo que fueron solo ellos 2. Ellos, lo que hicieron con ellos, los mandaron al Colegio de Posgraduados de México a estudiar edafología. Cuando vinieron, les pusieron ese trabajo. Ustedes no tienen que decir si la metodología que nos inculcaron en los años 50 nos sirve para recomendar fertilizantes. Entonces, ellos lo que hicieron fue montar varios experimentos en diferentes lugares del país. Lo hicieron con frijol, maíz y trigo. Entonces, analizaron su suelo del país. Entonces, por ejemplo, aquí sería la muestra 1 y la muestra 25. Vamos que tuvieran 25 muestras. A cada muestra de suelo se determinó el contenido de fósforo.
supongamos que les daba valor de 4, 5, 6, 7, cualquier valor. Entonces, ellos tenían dos tratamientos. Uno que no le aplicaban fósforo y otro que le aplicaban fósforo. Después cosecharon y midieron cuánto fue el rendimiento de maíz o de trigo o de frijol. Hicieron una simple división. Es decir, cuando aplico fertilizante, mi rendimiento va a ser mayor. Va a ser mi 100%. Cuando no aplico, ¿cuánto voy a producir? Entonces, por eso aquí está la escala de 0 a 100, que es el rendimiento relativo comparado con el que no aplicó fertilizante. Entonces, si tengo bajo contenido de fósforo inicial del suelo, mi rendimiento va a ser un 20%. O sea que el suelo sin fertilizar me va a rendir 20%. Así sucesivamente que dieron. Bueno, si tengo 25 partes por millón de fósforo, mi rendimiento sin aplicación de fertilizante va a ser igual si aplico o no aplico fertilizante, porque le da los valores altos. ¿Ya? Entonces, ya con todos esos datos lo plotearon en una gráfica. Y aquí colocan el rendimiento relativo y aquí colocan las partes por millón de fósforo. Para no someterse a los problemas de matemáticas, también lo pueden resolver por ecuaciones matemáticas, sino que hicieron un cuadrante, una cruz como aparece la línea gruesa. Lo pusieron sobre su gráfica. Los puntos donde me concentra mayor cantidad y que esté por debajo del 80 de rendimiento relativo o 90, entonces colocaron, entonces, donde cae la línea vertical va a ser mi nivel crítico y está asociado con 80-90% de rendimiento. Entonces ahí donde, entonces la solución de Melch 1 que usaron para eso, en mi nivel crítico es ese valor. Pero, o sea, que tienen que hacer trabajo de campo antes de utilizar la metodología a nivel de laboratorio. Entonces, por esa razón que cada solución extractora tiene diferentes niveles críticos. Por eso no se los vamos a preguntar para el examen y tampoco lo van a ver en la U. Pero sí deben tener claro cómo se calibra una solución. ¿Alguna duda de esto? ¿Cómo determinar el nivel crítico? Se usa por cada metodología de análisis que se utiliza en los laboratorios. Se determina el nutriente inicial en el suelo, se hacen dos tratamientos, uno con aplicación de fósforo y otro sin aplicación de fósforo. De potasio harían lo mismo, calcio harían lo mismo. Entonces, por esa razón existe un valor por cada uno de los elementos. ¿Qué criterio les indicaron en teoría que vamos a usar para interpretar los datos? No sé si les dieron este criterio de nivel de suficiencia. ¿Ya se durmieron o todavía no? Ya no, hijo, aquí estamos despiertos. Todavía no, ingeniero. ¿Están despiertos todavía o todavía ya? ¿Qué criterio les dieron en teoría para hacer les mencionaron algo sobre esto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Se llama nivel de suficiencia y que está basada en nivel crítico. Esta metodología divide a los datos de laboratorio en dos grandes grupos. Valores que no requieren calibración porque son cuantificadas a nivel internacional con la misma metodología, que es el pH, materia orgánica, el SIC y los nutrientes de calcio y magnesio extraídos con acetato de amonio. Los que sí requieren calibración son los que se extraen con diferentes soluciones extractoras. Vamos claro ahí. Existen dos grupos, uno que tiene interpretación directa y otro que tiene interpretación de acuerdo a la solución extractora. ¿Estamos claros en eso, por favor, antes de entrar a los cálculos? Vamos a ver.
Hagamos este ejemplo. Copien este cuadro para interpretar los datos. Creo que eso ya lo hicieron en la clase, pero lo vamos a repetir otra vez para que quede bien grabado. Si hay una contradicción en la interpretación de datos, me avisan, por favor. Porque si no, los perjudicados van a ser ustedes. Acuérdese que para interpretar datos, que cada quien le pone su mosh de acuerdo a lo cómo entiende los valores. Entonces, por esa razón, la función de la escuela es darle los elementos básicos. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, van a interpretar datos, tienen que poner su propio, el propio sabor, la sal y pimienta de ustedes. Copien los datos, por favor. Cuando terminan, me avisan. ¿Ya terminaron de copiar? Todavía no, ingeniero. ¿Ya estuvo? ¿Podemos cambiar? Sí, ingeniero. Va, vamos a ver. ¿El pH qué valor de pH tiene? 5.9. Entonces ahora tienen que buscar la escala de pH.
Por ejemplo, esta escala fue el primer cuadro, la escala que presentaron en 1947. Fue por este señor. Entonces, él hizo esta clasificación. Podrían usar esto o existen otros cuadros. Si ustedes revisan los demás cuadros, vienen siendo derivados de estos. Por ejemplo, este, fuertemente ácido, moderadamente neutro, moderadamente alcalino, fuertemente alcalino. Lo que hace es juntar varias categorías en 2 o 3. Para fines prácticos, bien lo pueden usar este cuadro. Si utilizan este cuadro, ¿cómo lo clasifican al pH del suelo? 5.9, medianamente ácida. Y si utilizan este cuadro, va a ser moderadamente ácida. Si se dan cuenta, casi tiene el mismo significado. O bien pueden usar este otro cuadro. Si se dan cuenta, este cuadro es parecido a los anteriores. Entonces, pueden usar cualquier cuadro siempre y cuando que ustedes lo interpreten bien, que le den el significado de ese valor. ¿Qué nos indica 5.9? Entonces, si ustedes van a este otro cuadro, 5.9, les va a decir qué nutrientes se encuentran deficientes. Entonces, ustedes por el pH van a decir, mi suelo, si yo no fertilizo adecuadamente, va a tener problemas debido a la disponibilidad de nutrientes. Si se dan cuenta, la mayor parte de los nutrientes están disponibles en pH neutro. Entonces, el neutro desde el punto de vista agrícola es de 6.5 a un 7. Entonces, ahí es donde se encuentra la mayor parte de los nutrientes. Entonces, el pH nos va a decir qué nutriente va a estar disponible. Y podrían usar cualquier de estas escalas. Y eso lo tienen que relacionarlo si el cultivo aguanta es el pH que tiene el suelo, si no tienen que hacer las correcciones correspondientes. Ahora vamos a determinar la conductividad eléctrica. El valor que ustedes le dan en la tabla, ¿en qué dimensional se encuentra? 1250, ¿en qué? Está en microsiemens. Y aquí tenemos una tabla en decisiemens o bien milimos. Entonces tenemos que hacer la conversión. La conversión es únicamente dividirlo entre de 1000. ¿Estamos claros ahí, por favor? Si ustedes tienen microsiemens, lo tienen que dividir entre 1000 para que le dé decisiemens. ¿Para qué nos va a servir de conocer la conductividad eléctrica? Nos va a servir si el cultivo es resistente o no resistente a sales. Es lo único. Porque cada cultivo resiste diferente cantidad de sales. De acuerdo a eso, 1.2 nos da efecto de salinidad casi nula. Entonces ahí pueden sembrar cualquier tipo de planta. Si ustedes tienen duda, tienen que buscar sobre la resistencia de la tolerancia a sales el cultivo. Por ejemplo, la lechuga es el que resiste menos de sales, cuando tiene menos 2. El 2, 3 y 5. Entonces, si se dan cuenta, aquí afecta el 50%. Mientras la cebada es la que resiste más. Entonces, lo único que nos puede servir las sales es para definir si tenemos que darle un tratamiento al suelo o no. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ya se durmieron. Ustedes están acostumbrados a hacer su siesta. No sé, ustedes están acostumbrados a hacer su siesta. Yo sí tengo la costumbre de hacer siesta. Ingeniero, disculpe, ¿qué interpretación se le daba a
conductividad eléctrica. Es solo para ver si el cultivo que va a sembrar usted es resistente a sales. Por ejemplo, los suelos de México en la parte norte son muy salinas. Entonces, ahí donde usted tiene que sembrar qué tipo de fertilizante va a utilizar, qué cultivo va a sembrar, qué variedad, tiene que buscar una variedad que sea resistente a sales. Por ejemplo, la parte norte de México tiene ese problema. Y es el mismo caso que podría suceder aquí en Guatemala, lo que es el oriente, lo que es el rancho. Ahí sí hay problemas de sales. Hay otro donde hay un problema de sales porque la sal es de que puede ser que sea una agua subterránea que corre en ese lugar, es en Placetas, que está en Monterrico. No sé si alguno de ustedes conoce Placetas. Sí tiene problemas de sales. Pero ese es el origen de las sales, es por las aguas subterráneas. No es porque hayan aplicado mucho fertilizante, sino que es por el agua de mar, creo que penetra en la parte inferior del suelo, en el agua del freático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué nos va a servir la conductividad eléctrica? Para ver si el cultivo resiste o no resiste a las sales. Ahora vamos con materia orgánica. ¿Qué valor de materia orgánica tenemos? ¿Cómo lo clasifican ustedes con esta materia orgánica de acuerdo al suelo? ¿Está bien o está pobre o está alto? ¿Qué dato de materia orgánica copiaron en el cuadro? Con nadie contesta, tengo que ir a... No había datos para materia orgánica. ¿Qué dato de eso? Ahora, ¿cómo lo van a calcular si tiene carbono orgánico? Multiplicar por... Por la constante de Ajá. 1.78 creo que era. 1.724. 4. Va, multiplíquenle y qué valor les va a dar. $2.586. ¿Cuánto da? 2.6. 2.6. Entonces le dice que está medianamente adecuado, sí tiene bastante materia orgánica. Pero esto, ahora utilicen lo que aprendieron en el curso anterior. ¿Qué características tienen los suelos de Guatemala? ¿Qué características podría tener los suelos de México que están en la parte donde están los volcanes, en Michoacán, todos esos lugares? Los andisoles. Son suelos andisoles. Entonces, ahí, ¿qué característica tienen los suelos andisoles? Son suelos, Andi, ¿de dónde viene la palabra Andi? Quiere decir negro, suelo negro por contenido de materia orgánica. Entonces, los suelos andisoles tienen mucha materia orgánica que no es disponible para la planta. Entonces, si ustedes hacen una interpretación ya basados en el material de origen, podrían usar este cuadro. Lo clasifica en suelo volcánico y suelo no volcánico. Cada quien lo interprete del lugar donde se encuentra, por favor, para ver si es suelo volcánico o no es suelo volcánico. Los que son del área de Chimaltenango es suelo volcánico. Los que son de Cobán, Petén y la parte norte del país no son suelos volcánicos, sino que son suelos calizos. Entonces utilizarían este otro cuadro. ¿Estamos claros cómo vamos a interpretar la materia orgánica? Aquí ya le entramos en detalle de acuerdo a su material de origen, de los suelos. Y sabemos que los suelos volcánicos retienen mucha materia orgánica, pero no es disponible para la planta, pues los valores son muy altos. Si fuera un suelo orgánico, tiene bajo contenido de materia orgánica. Implica que tenemos que aplicar materia orgánica al suelo. Entonces, cuando ustedes van a sembrar o van a manejar, cuando se gradúan de la escuela, su papá les va a entregar la escritura del terreno. Es aquí te dejo porque estudiaste agronomía y yo sé que no lo vas a vender, me lo vas a cuidar. ¿Qué tienen que hacer ustedes en esos suelos? Mejorar el contenido de materia orgánica.
Un suelo sin materia orgánica es un suelo que no produce. Entonces tienen que mejorar su suelo con materia orgánica para mantener una agricultura sostenible. O sea, tienen que usar químico, tienen que usar materia orgánica. Debe haber una agricultura combinada. No solo ir por el extremo de químicos, tampoco por los orgánicos. Entonces, ¿cómo clasifican la materia orgánica? Podemos que fuera suelos volcánicos, está muy bajo. Si fuera suelo no volcánico, está en su nivel adecuado. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, el otro factor que tenemos que tener en cuenta es tener el contenido de nitrógeno, cómo se encuentra en el suelo. ¿Está pobre o está bien de materia orgánica, de nitrógeno total? ¿Qué valor tiene de nitrógeno total? 0.09. 0.09, está medianamente pobre, ¿no? O sea, su contenido, bajo contenido de materia orgánica. Ahora, dividan el carbono orgánico, que es 1.5, dividido entre 0.09. ¿Qué valor les va a dar? ¿Van anotando la interpretación de datos, por favor? Pues ya lo hicieron en la teoría, hasta ya entregaron un trabajo, pero estamos afinando para que no hay ninguna contradicción con lo que estamos haciendo ahorita, con lo que vieron en la teoría. Por el momento no, ingeniero. Va, pues. Si hay contradicción, me avisan, así nos ponemos de acuerdo. Si no, los perjudicados van a ser ustedes. Van a decir, uno me dijo esto y el otro me dijo el otro. Cosas que no debe suceder. Ahora, hagan la división del carbono orgánico dividido entre nitrógeno. ¿Qué valor les va a dar? 1.67. No, tiene que dar más. Porque 1.25 dividido entre 0.09. Es 1.5. 16.67. 16.67. Entonces está en este valor donde dice una relación carbono-nitrógeno alta. ¿Qué problemas puede tener ese suelo si tiene una relación muy alta de carbono-nitrógeno? ¿Qué problema va a tener ese suelo? No sé si en la teoría les vieron algo lo que es Ingeniero, ¿no tiene nada que ver con el antagonismo? No. lo que es inmovilización de nitrógeno, no sé si lo vieron. Vamos. Si vieron algo lo que es inmovilización. De nitrógeno. ¿Alguien me puede decir qué es inmovilización de nitrógeno? La otra es la mineralización de nitrógeno. La inmovilización del nitrógeno es cuando pasa de estado inorgánico a orgánico y no está disponible para la planta. Pues ahí está. Cuando el nitrógeno inorgánico pasa a forma orgánica y no está disponible para la planta. Ahora, mineralización de nitrógeno, ¿qué es? Es lo contrario, el nitrógeno orgánico pasa a inorgánico, lo cual no está disponible para la planta. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno si la relación es muy alta? Podemos que es mayor de 15, mayor de 30, mayor de 50. ¿Qué pasa en esos suelos?
El nitrógeno se inmoviliza. Se moviliza. Eso implica que no va a estar disponible para la planta, entonces va a haber deficiencia de nitrógeno. Eso implica que tienen que aplicar un poquito más de nitrógeno que necesita la planta. ¿Estamos claros? Entre más alta es esa relación, tenemos que aplicar un poquito más de nitrógeno para no provocar problemas de deficiencia. Esta inmovilización es temporal, mientras que se descomponga la materia orgánica. Al descomponer la materia orgánica, el nitrógeno que pasa de inorgánica a orgánica se forma otra vez a forma inorgánica. ¿Estamos claros con esto, por favor? O sea, si la relación es mayor, debemos aplicar nitrógeno de compensación. Para no provocar problemas del crecimiento de la planta. En este caso, desde 15 es 16 es a 1, estamos en el límite. Si nos hubiera dado un 50 es a 1, ahí sí hay problema, porque eso nos va a indicar que ese suelo tiene bastante material residuo orgánico. ¿Alguna duda de la relación carbono-nitrógeno? Dije, Va, ahí estamos. Ya. Ahora, entonces, de acuerdo a esto nos va a dar que es un pH ligeramente ácida, tiene bajo contenido de nitrógeno, relación carbono-nitrógeno está alta, pero no está muy alta, entonces sí tenemos que aplicar lo que la planta requiere de nitrógeno. Entonces, por lo menos ahí ya nos dio una idea cómo se encuentra ese suelo. Ahora vamos a entrar con los valores de calibración. ¿Por qué método fue extraído el fósforo? Aparece en el cuadro. Melich Por 1. Melich 1. Melich 1, entonces usamos este cuadro. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene el reporte de laboratorio? 6.8. 6.8, entonces nos indica que está bajo. Implica que tenemos que aplicar fósforo, porque el nivel adecuado es de 12 a 16. Entonces ya vamos con uno, tenemos que aplicar nitrógeno y fósforo. El nitrógeno siempre se aplica por su dinámica. El potasio, ¿por qué solución extractora fue extraída? ¿Con Melich 1 o con otro? Con acetato de amonio. Entonces tenemos que buscar los cuadros de acetato de amonio. Tenemos aquí capacidad de intercambio catiónico, calcio, vamos con potasio, magnesio, potasio. Aquí estamos con potasio. ¿Qué valor nos da el potasio? El dato de laboratorio. Punto 10. Punto 10, entonces nos dice que está deficiente. Entonces ya tenemos que aplicar potasio. Entonces tenemos que aplicar nitrógeno, fósforo y potasio. Ahora, el calcio, ¿cómo está el calcio? ¿Por qué solución extractora fue extraído el calcio? Acetato de amonio. Acetato de amonio. Entonces es de potasio intercambiable con acetato de amonio. ¿Qué valor tiene el calcio? 4.6. 8.6, nos indica que 4. 4. 4.6, entonces nos dice que está adecuado. Entonces, sí. Ahora vamos con el magnesio. Este es calcio y el magnesio, ¿qué valor tiene? 1.8. 1.8. 1.8, que está muy alto. Entonces hay problema, hay exceso de calcio y de magnesio y deficiencia de potasio. Después entraríamos a ver las relaciones.
solo es de dividir. También si tuvieran capacidad de intercambio catiónico, sacan el porcentaje de saturación y utilizarían este cuadro para interpretar los datos. Como no tienen capacidad de intercambio, no pueden sacar porcentaje de saturación. ¿Alguno de ustedes ya se le olvidó convertirme el equivalente a partes por millón? Eso sí está bien, ¿no? Entonces ahora saquemos las relaciones. Dividamos magnesio sobre potasio. Magnesio es 1.8 dividido entre 0.10. Nos da una relación de 28 es a 1. Aquí sería, perdón, aquí hay que corregir el 25 es a 1.20, vamos a ser menor de 0.5, de 1.125. Aquí es mayor de 2.5. ¿Cuánto nos da la relación cal-magnesio sobre potasio? Nos da un valor muy alto. ¿Ya todos calcularon cuánto les dio, por favor? ¿O lo ponemos en la pizarra? ¿No se me han dormido todavía? No, ingeniero. Háganos la pizarra. ¿Lo hacemos en la pizarra o no? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, por favor. Entonces, ¿cuánto tenemos de cal? Sacamos la relación calcio sobre potasio. Aquí solo he de dividir 4.6, creo que es. Perdón. 4.6 dividido entre de 0.10. Entonces nos va a dar 46 es a 1. ¿Todos les dio el 46 es a 1, por favor? Sí, Inge. Ahora, magnesio sobre potasio. ¿Cuánto tenemos de magnesio? 1.8, creo que no. ¿Es así? Sí, 1.8. Dividido entre de 10. Entonces esto nos va a dar 18 es a 1. Ahora vendría calcio sobre magnesio. Que es 4.6 dividido entre 1.8. ¿Cuánto nos da ese valor? Nos va a dar como 2.55. 4.55. 2. 2.5 2.55. es a 1. Ahora nos faltaría calcio más magnesio dividido entre de potasio. Entonces aquí sería 4.6 más 1.8 eso, ¿ah? La suma de estos dos lo dividimos de 0.10. Entonces aquí nos va a dar 1.4554 es a 1. No sé si sumé bien. Nos da esa cantidad. Entonces,
64 es a 1. 64, asume mal. Ahí está. Entonces, ya teniendo estos valores, vamos al cuadro. ¿Ya lo copiaron todos? ¿Ya lo copiaron para pasar? Ya, Inge. Va. Entonces ya vamos a ver. Magnesio sobre potasio nos da que es muy alta. Calcio y magnesio nos va a dar que están bien. Calcio sobre potasio nos dice que está muy alta. Calcio más magnesio sobre potasio está muy alta. ¿A qué se debe este desequilibrio? ¿Cuál es el nutriente que nos está dando, que nos está provocando el ruido? Calcio y magnesio no, porque esos están bien, están suficientes y están bien relacionados. Pero calcio más magnesio sobre potasio, calcio sobre potasio, magnesio sobre potasio, sí nos da valores muy altos. Sería el potasio. El potasio, porque hay deficiencia de potasio. Entonces, esto nos confirma que tenemos que aplicar potasio, si no, vamos a tener problemas con el magnesio y el calcio. Entonces, de acuerdo a lo que vamos viendo ahorita, tenemos que aplicar nitrógeno, fósforo, potasio, fósforo, nitrógeno, potasio. Y tenemos que aplicar mucho potasio para que no haya problemas. Ahora, ¿qué nos falta interpretar? Nos faltaría interpretar los elementos menores. ¿Por qué solución extractora se extrajo los elementos, los microelementos? Melichuno. Melchuto, entonces utilizamos este cuadro. ¿Qué nutrientes, qué microelementos se encuentra deficiente? Deficiente ninguno. Ninguno. Entonces solo tenemos que aplicar NPK. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos clasificados los nutrientes que son deficientes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el otro? Ya llegamos a el resumen. Ya tenemos el resumen de nutrientes. Ahora, ¿qué cultivos necesitan fertilizar? No sé si bajaron el documento donde dice uso eficiente de fertilizantes. No sé si lo bajaron. Entonces ahí van a la página 24 donde están los cultivos. Entonces ustedes ya seleccionan los cultivos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo lo van a hacer? Por favor, ahí creo que ahí no hay problema. Después tienen que ajustar los nutrientes que necesita la planta con lo que ustedes producen. Puedes hacer la conversión de fertilizantes y definir la época de aplicación. Para la época de aplicación deben conocer bien el ciclo de cultivo. El método de aplicación deben conocer bien cuál es la anatomía del sistema radicular. Después tienen que dar dosis por época de aplicación. No sé, creo que ahí ya no hay problema. Todos esos cálculos ya están duchos ustedes. No sé cómo estamos con esto, por favor. Lo dejamos ahí y ya hacen ustedes y reportan todos estos datos. Dejémoslo para el cultivo de frijol, para que sea más fácil. Y producen 2,000 kilos por hectárea. ¿Estamos bien el trabajo que tienen que hacer para reportar? ¿O ya se durmieron? Está bien, Inge. Lilian, Solo teníamos
Ingeniero, eso es lo que se entrega en el reporte de esa práctica. Sí, ahí quedaría. Entonces, estos reportan ustedes los cálculos de aplicación de fertilizantes. Hacen lo mismo que les enseñaron en la teoría. No sé si hay contradicciones, cómo interpretar los datos, porque acuérdense que cada quien le pone su ingrediente activo. ¿Hay alguna duda de esto? No, ingeniero. Como ninguno contesta, ahora vamos a seguir la segunda actividad. Digo que solo lo dejamos a la segunda actividad, después descansamos porque ya son 2:30. Ya llevamos casi... Ingeniero, solo con el cultivo de frijol lo tenemos que hacer. Sí, con cultivo de frijol, que produce 2,000 kilos de grano. Van a la página del documento que subí, en la página 24, ahí hay una tabla donde están los requerimientos. Ah, bueno, está. Si no, no sé si pudieron bajar el documento Fertilizer. Va. Ahora vamos con la segunda actividad. Solo le voy a dar los lineamientos y ustedes tienen que reportar esto. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico visual de nutrientes? Entonces sería bueno es definir qué es un signo. Por ejemplo, ahorita estamos bajo la pandemia de un virus. ¿Cuál sería el signo de eso? El del COVID-19. Ninguno contesta. Vamos a hacer Estuardo Esteban Morales. ¿Qué nos dice que es el signo del COVID-19? ¿Cómo dice? El signo. O sea, ahorita estamos viendo signo y síntoma. ¿El signo qué es? Son datos objetivos que son observados por un especialista. Ahí está la definición. En este caso del COVID-19, ¿cuál es el signo? El virus. ¿Cómo lo van a detectar? Lo tienen que meter un hisopo en la nariz y le sacan un poquito, después lo llevan al laboratorio. Entonces ahí le dicen, ¿usted tiene el virus o no lo tiene? Es el signo. Pero si usted va al centro de salud con altas temperaturas, con diarreas y con tos, con dificultad de respiración, le dicen que son los síntomas del COVID-19. Sí estamos de acuerdo que es un signo, que es un síntoma. Inge. El signo, por ejemplo, si yo le digo plantas de color amarillo, plantas de hojas de color amarillo y se presenta en la parte superior de la planta, en hojas jóvenes. ¿Qué le estoy indicando ahí? ¿El signo o el síntoma? Síntomas. Síntoma. ¿Y el signo cuál sería? Entonces usted puede decir que puede ser que sea hierro, que puede ser zinc o que puede ser hierro o zinc. ¿Ah? O el hierro, cobre y zinc. Cualquiera de esos tres puede ser. ¿Cómo lo va a detectar? Haciendo un análisis de planta. ¿Estamos claros que es un signo, que es un síntoma? Los síntomas son las características que usted mira. El signo es el organismo que está provocando la enfermedad. Entonces, pero nosotros lo que vamos a hacer por el diagnóstico visual es determinar los síntomas. ¿Qué tenemos que observar? Si la planta crece o se queda chiquita. Si la planta queda pequeña, entonces ahí tenemos que decir qué nutriente está deficiente. Puede ser que sea el calcio, puede ser que sea el zinc, puede ser que sea el hierro, porque el calcio y el zinc intervienen en la síntesis de la hormona que se conoce con el nombre de ácido indolacético.
Entonces, en biología, ¿ustedes vieron los 4 tipos de hormonas o ya no lo vieron? Vía virtual. Bien lo vimos, ingeniero. Si lo vieron, ¿alguien de ustedes se acuerda cuál es la función del ácido indol acético? ¿Qué elemento interviene para que haga síntesis de ese ácido indol acético? El IIA. AIA, creo que es. El zinc es uno de los elementos que interviene en la síntesis de esa hormona. Entonces, si no hay zinc, no hay síntesis. Entonces, la planta no va a tener división celular. Porque ustedes le dijeron que el ácido indol acético servía para división celular. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿No? Todas las plantas van pequeñas. Entonces, de ahí a qué tienen que ver si tienen los entrenudos cortos, si la distancia entre una hoja y otra hoja es diferente o es del mismo tamaño, si es normal o no, o es anormal. O si la planta tiene hojas de color amarillas y las venas de color verdes. O si las plantas son de colores amarillas o necrosis. Entonces, el diagnóstico visual usted lo tiene que hacer a través de los síntomas. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Qué síntomas tienen que ver? Es uno. Lo otro, tienen que ver en qué posición tienen que observar los síntomas de cada uno de los elementos. Entonces tienen que saber cuáles son los elementos móviles y cuáles son los que son elementos inmóviles. Los móviles, ¿dónde van a presentar la sintomatología de deficiencia? En la parte superior. Móviles, que se muevan. Pongamos el ejemplo, ¿qué hace su papá con usted? ¿Lo deja morir o no le da de comida, aunque él no coma? ¿Qué hace su papá? ¿Nos da de comer? ¿Ah? Le da de comer. Entonces, ¿dónde se presentan le da de comer? Porque él tiene buen corazón, les da de comer, les da comida. Ustedes están sanas. ¿Y él cómo queda? Deficiente, con anemia, porque les dio de comer. Entonces, los elementos móviles, sus síntomas aparecen en las hojas adultas. ¿Está bien la relación que les hice, por favor? Ninguno contesta. ¿Qué hago con ustedes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, Inge. Sí, ingeniero. Ahora vamos con los inmóviles. Entonces, aquí Ingeniero, disculpe que lo moleste, ¿me podría permitir entrar a la reunión en otro dispositivo? Es que en este ya se va a acabar la carga. Entonces solo me avisa, pone ahí o le acepto aquí, por favor. Ahí no hay problema. Ya está. Antonieta. Ingeniero, yo estoy en la sala de espera. Sí, Antonieta Santos. Ahí está. Ahí estamos. Ahora vamos con... Entonces, los elementos móviles son los papás bonachones. Son los papás responsables. Los inmóviles son los papás que no son responsables. Dejan morir a sus hijos, a las hojas tiernas. Entonces, los móviles van a presentar los síntomas en las hojas adultas y los inmóviles van a presentar en las hojas jóvenes. ¿Estamos bien ahí, por favor? ¿Alguna duda de esto, de la relación, aunque sea muy fuera de lo normal, pero no sé si me lo entendieron de esa manera? Ingeniero. Sí, ingeniero. Los móviles son los papás bonachones, es decir, tengo que alimentar, si hace falta comida, yo lo doy a mis hijos. Los inmóviles son los papás que no les importa nada, aunque se mueran. Yo estoy bien, no importa lo demás. Y la parte tierna están enfermas.
Entonces, esto nos va a hacer... Entonces para hacer el diagnóstico visual tenemos que ver el crecimiento de la planta. Si la planta es pequeña, tiene entrenudos cortos, tiene hojas de color quemadas o que tiene clorosis o tiene otro color que no es el verde. Entonces, son los 5 elementos que debemos tomar cuando van a hacer diagnóstico visual. El otro tenemos que ver, debe haber simetría para no confundirlo con las enfermedades. Los elementos móviles, los síntomas aparecen en la parte de abajo. Los inmóviles aparecen en la parte de arriba. Es uno. Entonces ya vimos qué es lo que tenemos que observar. Vamos con esta figura. ¿El azufre que es móvil o es inmóvil? Revisen la diapositiva anterior. Es inmóvil. Entonces, ¿dónde va a presentar los síntomas? En las hojas tiernas. En las hojas tiernas. Como el azufre interviene en los procesos de la respiración, ¿sí se acuerdan del ciclo de Krebs? Les hago recordar un montón de cosas. ¿Sí se acuerdan todavía del ciclo de Krebs? O del ácido tricarboxílicos. Acuérdense que esos, yo nunca me lo aprendí, pero lo impartía para cuando daba el curso de fisiología vegetal. Pero lo único que yo le puse atención a eso fue, antes de entrar al ciclo de Krebs, se necesita azufre. Ese compuesto que tiene la acetilcoenzima A tiene azufre. Entonces, si no hay azufre, no hay formación de ATP. Entonces, el azufre, como forma parte de ciertos aminoácidos, pues se vuelve de color amarillo y está en la parte de arriba. Si se dan cuenta, no tiene las venas verdes. Entonces, ¿cómo pueden diferenciar deficiencia de azufre con manganeso, hierro y manganeso y hierro? Los dos son colores amarillas, pero ¿qué es lo que nos hace diferenciar del uno del otro? Miren la figurita. Las nervaduras. El síntoma de espina de pescado. Sí. ¿Quién tiene la espina de pescado? Que las nervaduras permanecen verdes. Sí. ¿Cuál de el azufre o el hierro o el manganeso? ¿Cuál de los dos tiene espina de pescado? El manganeso y el magnesio. Sí, manganeso y el hierro. Por ejemplo, aquí está en la parte superior. ¿Ya? ¿Ya se dan cuenta en eso, por favor? Entonces, eso es lo que tienen que observar. El boro. ¿Qué hace el boro? ¿Qué función tiene el boro en la planta? ¿Sí se acuerdan cuando clasificamos a los elementos en 4 grupos? ¿En qué grupo estaba el boro? Junto con el fósforo. Fósforo, boro y sílice. Entonces, como el boro es uno de los elementos que interviene en la translocación de carbohidratos dentro de la planta. Sí les mencioné algo del brócoli, que tiene el tallo hueco, ¿o no? Bien. El tallo hueco es propio provocado por el boro. Entonces, eso nos va a dar, sí, deficiencia de boro. Ya nos dimos cuenta de esto, por favor, para que no haya confusión, en forma sencilla, para que... Entonces, el azufre es una coloración amarilla total. Es un amarillo bonito, un amarillo que llama la atención. El hierro y el manganeso aparece con la espina de pescado, pues aparecen las venas de color verde. Entonces aquí ya estamos diferenciando 1, 2, 3, 4 elementos químicos.
Si ustedes quieren diferenciar entre el nitrógeno y el magnesio, ¿cómo son estos elementos en la planta? ¿Son móviles o son inmóviles? Inmóviles. Son móviles, por lo tanto van a aparecer en las hojas adultas. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Que el magnesio tiene la nervadura de color verde o tiene presente espina de pescado, pues, mientras el nitrógeno es un amarillo total. ¿Cuál es la razón que dan ustedes por qué tiene las venas de color verde cuando hay deficiencia de magnesio? ¿Qué hace un ser vivo antes de morir? Si puede sobrevivir, busca la alternativa cómo sobrevivir. Entonces, lo que hace la planta como motivo de sobrevivir, de sobrevivencia, es que el magnesio forma parte de la molécula de la clorofila. ¿Sí se acuerdan ustedes de la estructura de la clorofila? Que en el centro tiene magnesio y está unido por cuatro casitas. De ahí tiene una cola de carbonos. ¿O no se los dieron de esa forma en biología? Tiene 4 casitas. En el centro está el magnesio. En química no les dimos lo que les voy a decir ahorita. El magnesio tiene valencia 4 con número de coordinación, no, valencia 2, número de coordinación 4. Esa es otra cosa, eso no se lo vamos a preguntar, tampoco se lo dimos en química. ¿Alguna diferencia? Ya pueden diferenciar entre nitrógeno y magnesio, hierro, cobre, manganeso y hierro contra azufre. Ahora el potasio. ¿Qué función tiene el potasio? Casi tiene la misma función que el boro. Por lo tanto, ¿qué va a provocar? Necrosis. ¿El potasio es móvil o es inmóvil? No se me duerman. Es móvil. Es móvil. Todos los síntomas van a aparecer en las hojas adultas. Como el potasio interviene en el transporte de agua, entonces el agua ya no va a llegar en la parte final. Entonces ahí aparece con muerte del tejido de la punta hacia los bordes. Mientras el fósforo, como el fósforo es móvil, aparece en las hojas adultas. Como cuando no hay fósforo, no hay formación de ATP, entonces no hay energía para descomponer los carbohidratos. Todos los carbohidratos se transforman en otro compuesto que da color rojizo a la planta. ¿Estamos claros aquí, por favor? ¿Está bien la figurita? Sí, Hoy ingeniero. Escribir un montón de cosas. Si se dan cuenta, está bien concentrado. Lo que tiene que ver también es qué parte de la planta se encuentra. Se encuentra en las hojas jóvenes, en la parte media o en la intermedia. Entonces, por favor, el reporte. Son casi las 3 de la tarde, falta 15 minutos. Entonces, como el laboratorio termina a las 4:30, entonces tienen 1 hora para empezar a buscar la sintomatología de los elementos que tienen que reportar. Entonces, lo que necesito es que hagan un trabajo documental sobre deficiencia de nutrientes. No sé si ya vieron la portal, les subí un documento sobre deficiencia de cafeto o no. Si no, lo subo ahorita. Ingeniero. Bien, ingeniero, ese sí está. Va, entonces, hagamos la cosa más fácil. Revisen ese documento y aparecen los síntomas de cada uno de los elementos. El nitrógeno en café. Entonces ponen ustedes la foto y describen las características. ¿Está muy bien? Para que les quede en un documento, para que les sirva de base cuando están trabajando, es el diagnóstico visual.
Si ustedes no quieren hacer café, sino que quieren buscar palma africana o banano, buscan cultivo de banano. Si no quieren complicarse, reporten todo lo que es de café. Entonces, la metodología de campo. Cuando ustedes van al campo a hacer el diagnóstico de nutrimentos, primero tienen que ver a la planta. Tienen que ver las 5 características que dijimos, que era hoja de color amarillo, hojas que no sean amarillas, que son rojizas, entrenudos cortos, quemadura de yemas, nervaduras de las hojas. Entonces son los elementos que tienen que observar ustedes en el campo. Para no confundirlo con las enfermedades, debe haber simetría. Es decir, si es un elemento móvil, los síntomas aparecen en las hojas adultas. Si es un elemento inmóvil, los síntomas aparecen en las hojas jóvenes. De ahí me tengo que recordar qué función tiene cada uno de los elementos en la planta. O sea, lo que se hace en el campo es aplicar todos los conocimientos teóricos que necesitamos, que conocemos de los nutrientes para definir los síntomas. Y el signo únicamente lo podemos hacer haciendo análisis químico de planta. Debe haber simetría. O sea, que decir, la sintomología tiene que iniciar de abajo para los elementos móviles. Después sube a toda la planta. Mientras una enfermedad inicia en cualquier lugar de la planta, abajo, en medio, arriba. O sea que no tiene simetría. ¿Estamos claros en eso para diferenciar con una enfermedad y una deficiencia nutrimental? Sí, ingeniero. Entonces, ahora ya. Después, o sea, tienen que aplicar todo lo que saben. En caso contrario, por ejemplo, le subí el del café y eso les sirve de manual a ustedes si van a hacer diagnóstico cultivo de café. Entonces ustedes llevan su librito y miran las hojas si presentan cada una de esas características. Buscar texto o diagrama de carencia de nutrientes. Cuando estábamos en la escuela, cuando hacíamos esa práctica, yo tengo como 7 libros donde hay deficiencia de nutrientes. La Asociación Americana de Fitopatología vamos a compartirla. Entonces, la Asociación Americana de la Fitopatología vende este documento donde dice deficiencia y toxicidad de nutrientes en plantas cultivables. Ustedes pueden entrar a la página de este le ponen la APS, ponen en inglés Sociedad Americana de Fitopatología. En inglés lo ponen, entonces les entran a publicaciones. Si necesitan tener este librito, cuesta $90. Es bastante dinero para nosotros. Entonces yo lo compré hace unos 10 años tal vez, que no sabía si me iba a servir. Por ejemplo, en estas láminas, aquí aparecen todos los síntomas de caso del maíz, ¿no? Y ahí hay también para papa. Por ejemplo, aquí está de papa, ¿no? Entonces hay de diferentes cultivos. Entonces, si algún día ustedes van a trabajar y tienen que hacer diagnóstico, me llaman, yo les presto el libro. O si no, se los vendo si en caso que ya estoy fuera de la docencia. Ingeniero, disculpe, el otro documento no lo ha subido. Solo está el de las deficiencias.
Sí, el documento de café no lo subí, ¿va? El No de lo la, voy a defi- subir. la deficiencia sí está, pero el del otro no. El del No que he hay. dicho del frijol. No, el otro que yo... Ah, ya, del uso de fertilizante no lo subí, ¿va? No. Yo lo voy a subir ahorita, después de dar clase. Entonces lo dejamos aquí, entonces empiezan a hacer el trabajo de campo. Entonces el trabajo de campo ahorita sería bajar el documento de deficiencia de café y hacer reportes o cómo harían ustedes el diagnóstico visual de deficiencia de nutrientes. ¿Estamos bien, por favor? No sé si hay alguna Ingeniero, duda de trabajo. ¿Sí? ese diagnóstico con cuántas plantas, de cuántos tipos de plantas tenemos que Yo digo que solo recolectar háganlo solo muestras. con el café. Que solo saquen el documento de café. Si usted tiene su finca de café, digamos, si alguien de ustedes tiene sembrado café en grandes extensiones, vaya a caminar y baje el documento y revisa si encuentra las deficiencias. ¿Ya? Usted tiene que comparar Entonces fotos, eso ¿ah? bajo el documento. Tiene que comparar, Entonces es solo con el ¿sí? O solo con el documento. Yo lo que necesito es que hagan un documento así, una revisión documental sobre deficiencia de nutrientes. Si ustedes lo quieren hacer en café, ahí está el documento. Si quieren hacer en banano, busquen en internet deficiencia de banano. Hay bastante. ¿Estamos claros con el reporte, por favor? Ingeniero, una pregunta. Entonces, en el reporte ponemos lo que calculamos en clase, lo del cultivo del frijol en 2000 kilos ¿Sí? y lo de esto del café. Sí, del café, diagnóstico visual de sintomatología de deficiencia en café. Sí, ya tienen el documento, ya solo de revisarlo para que ustedes pongan los síntomas. Porque yo se los dicto aquí en clase, es aburrido, mejor háganlo ustedes. Hasta se pueden copiar, solo uno lo hace, el otro ya solo lo manda. Aunque digan que no, pero así es. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, entonces quedamos así, por favor. ¿Alguna duda del trabajo, por favor? ¿Ya puedo finalizar la reunión o todavía no? Por mí sí, Sí, Inge.